Ok, clase, ya hablamos de lo que es una obra de teatro y de sus elementos. Tenemos el ambiente, el diálogo y los personajes. Los personajes son las personas, animales o objetos de la obra. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en los personajes. Recuérdate que los personajes se pueden encontrar en el reparto. Entonces, aquí tengo la obra de teatro de hoy que se llama Los calcetines de la suerte. Vamos a ver el reparto para ver quién son los personajes. Los personajes de esta obra de teatro son, Hugo, Diana, la hermana mayor de Hugo, mamá y papá. Todos estos son los personajes. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 personajes. Cuando hablamos de los personajes, es importante pensar en varias cosas, varios elementos. Los personajes, ¿quiénes? Los personajes son las personas, animales o cosas sobre las que trata un cuento. Buscas pistas en las palabras y las imágenes para conocerlos. Entonces, el diálogo de la obra de teatro te va a decir más sobre los personajes. Te va a decir sobre ellos, cómo son, cómo se sienten, qué están haciendo. Primero, cuando hablamos de los personajes, tenemos que pensar quiénes. Entonces, ¿quiénes en esta obra de teatro Los calcetines de la suerte? Los personajes son, recuérdate que son Hugo, Diana, mamá y papá. Después de descubrir quién son, tenemos que pensar en la pregunta ¿qué? Describe el aspecto de los personajes y lo que piensan, sienten, dicen y hacen. Para saber lo que piensen, sienten, dicen y hacen, no lo podemos hacer sin leer la obra de teatro. Tenemos que leer la obra de teatro para pensar en lo que el personaje piensa, lo que él siente, lo que él dice y lo que él hace. Para decir todo eso tenemos que primero leer la obra de teatro. Sin leer yo no voy a saber lo que él dice o qué hace. Y finalmente tienes que hacerte la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen lo que hacen? Entonces primero, ¿qué hacen? Y luego, ¿por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque están enojados? ¿Lo hacen porque están felices? ¿Lo hacen porque son buenas personas? ¿Lo hacen porque son sus amigos? Hay muchas razones de por qué hacemos algunas cosas. Entonces, primero tienes que pensar en quién son. Luego, qué están haciendo, qué están diciendo, qué están pensando. Y luego, ¿por qué están diciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué se sienten de esta manera? Hágate todas estas preguntas cuando estás pensando en los personajes de una obra de teatro.